Hola, soy Mauricio Fernández y voy a explicar cómo hacer un presupuesto para una empresa. Primero, todo parte de tener la información básica del negocio, como es su balance, sus materiales, su operación y sus políticas financieras. Y pues ya con esto se puede armar un presupuesto mensual, anual, trimestral o del periodo que queramos. Lo primero que revisamos es el balance general. Aquí se ve qué tiene la empresa y qué debe. También tenemos datos como efectivo disponible, cuentas por cobrar de clientes, los inventarios tanto de producto terminado como de materiales en materias primas, también maquinaria, equipo y su depreciación acumulada, las cuentas por pagar, impuestos, préstamos y el total de los pasivos. Y ya al último el capital contable. Luego revisamos el inventario, que es cuántas unidades de productos terminado hay, cuántos kilos de cada materia prima se tienen y también necesitamos saber cuánta materia prima usa el o los productos, es decir, cuánto se requiere de cierta cantidad por unidad. Y también la mano de obra, que se requiere cierto número de horas por cada pieza producida. Además, debemos de saber el costo por kilo de cada material y el costo por hora de la mano de obra. Y bueno, para poder armar el presupuesto se revisan los gastos mensuales en tres áreas, que es producción, administración y ventas. Y los conceptos de estos gastos son sueldos, renta, depreciación, servicios y en el caso de ventas, las comisiones. Después también se necesitan las ventas estimadas por mes y el precio que se venderá ese producto. Y ya por último se deben de tener las políticas como qué porcentaje de clientes, como el pago de contado y cuánto se va a crédito, qué porcentaje de materia prima se paga de inmediato o al mes siguiente y cómo se manejará el inventario de producto terminado. También el cómo se pagan a los proveedores y si hay un mínimo de efectivo. También si existe un gasto de inversión en CAPEX y la tasa de crédito. Ahora voy a explicar el cómo se hace un presupuesto. Primero se empieza haciendo el presupuesto de venta, que se obtiene multiplicando las ventas estimadas de cada mes por el precio del producto. Esto se hace todos los meses que se requiere obtener el presupuesto y se suma el total de cada mes y al último de todos los meses para obtener las ventas totales. Y ya una vez obtenido el presupuesto de ventas, se empieza con el presupuesto de producción, que se obtiene tomando en cuenta las ventas en unidades de los productos, el inventario final de producto terminado y el inventario inicial de producto terminado también. Primero las ventas en unidades se suman al inventario final de producto terminado, que se obtiene según las políticas de la empresa. Este puede ser multiplicado por cierto porcentaje de las ventas del mes siguiente o del mismo mes. Después se resta el inventario inicial de producto terminado, que se obtiene dentro de la información inicial que nos da la empresa, pero este varía para el segundo periodo y para ese periodo el inventario final de producto terminado del anterior periodo se convierte en el inicial de ese periodo. Y así es como se saca el presupuesto de producción en unidades. Después se saca el presupuesto de requerimiento de los materiales primas. Para sacar este presupuesto se necesita lo requerido de materias primas de los productos, que se sacan multiplicando la producción de unidades de ese periodo por la cantidad de materia prima que se requiere para hacer ese producto. Después se suman las cantidades de requerimiento de cada producto y se multiplican por el precio de cada materia prima. Y así se saca el costo de materia prima requerida de cada producto. Y ya por último se suman esos requerimientos para saber cuál es la cantidad requerida para ese periodo. Ahora vamos con el presupuesto de compras. Para sacar este presupuesto, primero debemos de sacar el total de requerimiento de materia prima en unidades
que se sacó en el presupuesto pasado de requerimiento de materia prima, y este se suma con el inventario final de materia prima, que se obtiene según las políticas de materia. Bueno, este puede ser multiplicado por cierto porcentaje del total de requerimiento del siguiente periodo de esa misma materia. Y después se resta con el inventario inicial de materia prima. En el primer periodo, este se obtiene de la información inicial que te da la empresa, el cual es el inventario final de materia prima del periodo anterior. Y así se obtienen las compras totales de cada materia prima, pero para saber el total de compras de cada materia en dinero se multiplica por el precio de cada materia. Y ya por último se suman los totales de compras de cada materia para saber el total de compras de ese periodo. Bueno, ahora la diferencia principal es que el presupuesto de requerimiento solo me dice que cuánta materia prima voy a necesitar para producir en ese periodo. Bueno, este no se preocupa por los inventarios ni por cuánto se requiere comprar, simplemente se calcula lo que la producción se va a consumir, tomando en cuenta las unidades que se va a fabricar y la cantidad de material que usa un producto. Sin en cambio, el presupuesto de compras ya no se queda solo en el cómo se va a usar, sino que calcula cuánta materia prima realmente se tiene que comprar. Para eso toma el requerimiento total, le suma el inventario final y después se le resta el inventario inicial con el que ya se cuenta. Bueno, ese resultado es lo que efectivamente necesito comprar. Entonces, mientras el de requerimiento se enfoca únicamente en el consumo de producción, el de compras se enfoca pues en ajustar ese consumo con los inventarios para saber qué tan grande será la compra ese periodo. Bueno, ahora siguiendo con el presupuesto, seguiré con la tasa GIF. Para sacarla, primero tenemos que sumar todos los gastos indirectos de producción, que son los sueldos, la renta y los servicios. Y ese total se suma, son los GIF desembolsables. Después se resta con la depreciación y eso ya da el total de GIF fijos. Después, para sacar la tasa de asignación, se divide el total de horas de mano de obra directa entre los GIF fijos totales. Bueno, ahora explicaré el estado de costo-producción. Primero se debe de tener las compras de materia prima, el cual es el total de compras de materia prima del presupuesto de compras. Y este se suma con el inventario inicial de materia prima y del total de material. Después de este se resta el inventario final de materia prima, que se saca multiplicando el inventario final de material del presupuesto de compras por el precio de esa materia. Y esto da la materia prima requerida. Después se suma el MOD, que es el resultado final del presupuesto de producción, el cual se saca multiplicando la producción por lo que se requiere de horas para hacer el producto, y ese total se multiplica por el costo por hora. Y el MOD se suma con el GIF fijo total, y esto da el costo de manufactura. Después se suma el inventario inicial de producto terminado, que nos da el balance, y eso se resta con su inventario final de producto terminado, que se obtiene según las políticas de ese inventario, y eso ya es el costo de producción. Después se suma el inventario inicial del producto terminado, que también se saca del balance, y eso es la mercancía disponible. Y ya después se resta el inventario final de producto final, que se obtiene multiplicando ese inventario del presupuesto de producción por el costo unitario, y ya se obtiene el costo de ventas. Luego voy a explicar el estado de flujo de efectivo. Primero van las cuentas de operación, que son las ventas de contado. Estas se obtienen multiplicando el total de entradas por el porcentaje que vienen en las políticas de clientes, y después se suman con el cobro de los clientes, que en el primer periodo se obtienen con la cuenta de clientes del balance, y eso da el total de entradas. Después van las salidas,
que estas son más cuentas que son el pago de pasivos de corto plazo. Bueno, esta cuenta también está en el balance, específicamente en el total de pasivos a corto plazo. Después se suma el pago a proveedores, que se obtiene multiplicando el porcentaje que se paga de las políticas de proveedores por el total de compras de ese periodo. Después va el pago de MOD y de GIF, que son cuentas que ya expliqué anteriormente. Después se suma los gastos de operación, que son la suma de los gastos de administración, ventas y las comisiones de ventas. Y ya por último se suman los gastos de impuestos que se sacan multiplicando el total de ventas por el factor que nos dan al principio. Y bueno, para sacar el flujo de operación se resta el total de entradas menos el total de salidas. Bueno, ahora el flujo de inversión, que básicamente es la venta o la compra de bienes. Después va el flujo del financiamiento, que se saca sumando los préstamos y el cobro de intereses, menos el pago de intereses y el pago de préstamos. Y ya por último es la cuenta de flujo de efectivo, que se saca sumando el flujo de operación de inversión y del de financiamiento. Y también debo de mencionar que se debe de tener un saldo inicial, que lo da la política de la empresa. Y ahora va el estado de resultados, que primero van las ventas, estas se restan con el costo de ventas y eso da la utilidad neta. Después eso se resta con los gastos de venta y de administración y eso da la utilidad de operación. Y después se restan los RIF, que son los pagos de intereses del estado de flujo de efectivo y eso da la utilidad antes de impuestos. Y ya al último, para sacar la utilidad neta, se restan por los impuestos que se sacan multiplicando por la utilidad antes de impuestos, por el porcentaje de impuestos, que muchas veces es el 30%. Y ya por último, que se hace es el balance. Primero van los activos, que es la suma de efectivo, la cuenta de clientes, que es lo que quedan a deber las ventas del último periodo, y luego el inventario de producto terminado, más el inventario de producto en proceso, más el inventario final de materia prima, y pues ya está sumada al total de activos circulantes. Y para sacar los activos circulantes se suman los bienes como planta y equipo y eso se resta por la depreciación acumulada y ya el total de activos da el total de activo fijo. Después van los pasivos, que son la suma de las cuentas por pagar, que es lo que debes a proveedores. Luego van los impuestos por pagar y el total de préstamos. Y ya esto nos da el total de pasivos. Y por último va el capital contable, que es la suma del capital social que viene en el balance inicial, las utilidades retenidas y la utilidad neta. Y ya, bueno, esto se suma el pasivo total más el capital contable y eso tiene que cuadrar en el activo total. Bueno, y ya para cerrar el video, pues la planeación financiera sirve para una empresa porque básicamente te permite saber a qué te enfrentas antes de que pase y ayuda a organizar tu dinero y a prever si te alcanza para producir, para pagar gastos y si puedes invertir. También evita como sorpresas porque puedes identificar al tiempo y si se sirve un problema, falta de efectivo, si necesitas ajustar costos, precios. Y en pocas palabras, planear financieramente le da control a tu empresa y ayuda a tener mejor gestión interna de la empresa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.